pues sí muestran un panorama bastante preocupante, una ausencia del Estado que se refleja justamente en la reproducción de la violencia contra quienes ejercen el derecho a informar. Y estamos bastante molestos también, por supuesto, nos unimos a las exigencias de justicia y estamos pues preocupados también, por supuesto. Se estigmatiza a la prensa desde el gobierno, a la prensa crítica sobre todo. Se estigmatiza todos los días a la prensa crítica o a cualquier persona persona defensora de derechos humanos que es crítica, que no se alinea al gobierno. Y aquí lo preocupante, Pepe, es que no solo es el gobierno federal. Ya vemos esta estrategia de estigmatizar, de atacar a la persona mensajera para distorsionar la atención del mensaje en todos los estados. Varios gobernadores y gobernadoras utilizan esa estrategia del Ejecutivo Federal y preocupa bastante porque en un país donde, como tú dices, en los primeros veintitantos días del año se asesinan a 3 periodistas y según nuestras cifras se agrede a una persona periodista cada 14 horas por ejercer su labor, el hecho de que se estigmatice a la prensa solo aumenta los riesgos que ya de por sí tiene. ¿Tú crees, Paula Saucedo, que estas protestas de los colegas prácticamente en toda la República, en ciudades importantes de la República Mexicana, servirán para despertar la atención de las autoridades? Porque una y otra vez repetimos exactamente el mismo discurso. ¡Ya basta! Tienen que servir, tienen que funcionar. El Estado no puede decir que hay una democracia sin periodistas, no se puede seguir agrediendo a la prensa. Se entiende porque el silencio es rentable para el Estado y es porque la mayoría de los ataques son también perpetrados por los mismos funcionarios y funcionarias públicas, porque más del 50% de las agresiones que nosotros documentamos son en contra de periodistas que estaban cubriendo cuestiones de corrupción, como el caso de Lourdes, o cuestiones de seguridad o nota roja, como el caso de Margarito. Tiene que funcionar porque ya basta, sí. Del presidente Felipe Calderón, y en lo que va de este sexenio, los 3 años del presidente López Obrador, van nada menos y nada más que 47 periodistas, Pepe. Ahora, muchos del público nos dirán, bueno, pero pues igual están matando en México a gente que no son periodistas, y a lo mejor matan a estos periodistas por la violencia que existe en varias regiones del país. Y tienen razón, los periodistas, la gente que trabajamos en los medios de comunicación, los comunicadores, no estamos exentos de la violencia que vive en el país, Pepe. Pero también es cierto que muchos de estos estos comunicadores, de estos periodistas, mueren por lo que hacen, por lo que dicen, por los intereses que se sienten amenazados con su labor periodística. Y mira, un ejemplo de eso es, si tú ves el mapa de los periodistas, de dónde matan a periodistas, no coincide con el mapa de dónde mueren, dónde hay más homicidios en el país. Esto es un primer dato que nos permite inferir que no es nada más los matan a los periodistas, hombres y mujeres, pues porque les tocó en esta ocasión, como a veces les toca a zapateros, como a veces le toca a carniceros, como a veces le toca a amas de casa, como a veces les toca a médicos, en fin, no. En este caso sabemos que en muchos, que la razón por la que asesinan a estas personas es por ejercer su derecho a la libre expresión. Y en este sentido, quisiera también comentar la reacción del presidente López Obrador en estos 2 días, Pepe, en donde pues ha hablado del tema y ha dicho que, a diferencia de los gobiernos pasados, que siempre el presidente, sabemos, trata de diferenciarse con el pasado, y dice que ellos son diferentes y que en este caso no habrá impunidad. Su zona de influencia. El problema es que Ucrania está intentando salirse de esta zona de influencia desde hace ya algunos años, desde el 2004 básicamente. En 2014 Ucrania decidió firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y es lo que enfadó mucho a Putin,
por eso le costó a Ucrania pues esa ocupación de Crimea. Y hoy en día Putin está diciendo, o sea, en condiciones que se mencionaron en diciembre de 2021, a finales del año pasado, de que los países miembros de la Alianza Atlántica como tal, los Estados Unidos deben comprometerse a no integrar a Ucrania en la Alianza Atlántica, básicamente, y además reducir el número de fuerzas armadas, del armamento que está estacionado en los países de Europa Central que forman parte ya de la Alianza Atlántica. Es lo que pide Putin. Obviamente el Occidente no puede comprometerse a este tipo, digamos, de acuerdos con Rusia, porque eso desequilibraría de forma sustancial el tema de seguridad en Europa y la seguridad para los países que forman parte de la Alianza Atlántica. Y es ahí donde precisamente tenemos el despliegue de las fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania, por una parte, y por otra parte, pues esas negociaciones que ha mencionado Armando en su conexión desde Washington, negociaciones que se han celebrado la semana pasada. No ha bajado la tensión, no se ha logrado llegar a un acuerdo. Entonces, a raíz de eso, precisamente los países de la Alianza Atlántica han decidido desplegar más fuerzas, o mejor dicho, poner en alerta más fuerzas armadas en caso de que haya una invasión de Rusia. Ahora bien, ¿cuáles son los motivos de esa invasión? O sea, ¿por qué a Rusia le interesa tanto ese tema de Ucrania? Yo diría que hay varios factores de carácter histórico, relaciones históricas, cercanía cultural, ese convencimiento de Putin, de Rusia en esos momentos, de que Ucrania pues pertenece a la zona de influencia de Rusia. De hecho, a mediados del año pasado, el presidente Putin al menos firmó un artículo bastante largo sobre las relaciones, que se publicó en inglés, sobre las relaciones históricas entre Rusia y Ucrania, llevándolos prácticamente desde la época medieval hasta hoy en día. Y al final de este artículo, muy interesante, mencionó claramente: la verdadera soberanía de Ucrania pasa solamente por una buena relación con Rusia. Porque se le ha perdido la confianza, etcétera, etcétera. Y pues muchos constitucionalistas se pronunciaron en su momento porque esto se había convertido pues no en una revocación de mandato, sino en una ratificación de mandato, que no es lo que manda la Constitución. Y ahora, pues, el ministro Pardo Rebolledo propone, ante una acción de inconstitucionalidad que interpusieron diputados de la oposición, diciendo que la pregunta poniendo varias cosas, pero uno de los aspectos centrales es este que tú señalas, y es que se ha convertido este ejercicio en una ratificación, y entonces pues declaran la invalidez de los artículos que tocan esta pregunta, ¿sí? En particular, en la porción que dice: o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y la otra parte es: o que se mantenga en el poder. Bueno, propone que desaparezca esta segunda parte y necesitará la semana que entra, probablemente en 15 días, se ha anunciado que seguramente será la semana que entra, pero necesita, Pepe, 8 votos de 11 para que esta acción de inconstitucionalidad, tal y como está presentando el proyecto el ministro Pardo Rebolledo, pues sea adoptada. Entonces ya se publicó en el Diario Oficial y vamos a ver qué dicen los ministros. Yo creo que tiene razón el ministro Pardo Rebolledo. Te insisto, es una cosa no solamente clara, inconstitucional, sino que también es un poco, perdona que te lo diga, como kafkiana, porque un presidente querría poner a juicio de la ciudadanía si se va, pues solamente porque quiere ser ratificado. Entonces, pues en ese sentido va la ponencia. Tengo el proyecto, tiene otros 2 elementos que vale la pena, porque siempre nos fijamos en lo que es más noticia, pero también se declara inconstitucional que los partidos puedan promover la consulta, porque esto va en contra del artículo 35.